Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos acá a Contracultura. Mi nombre es Fernando y vengo a este programa especial porque quiero compartir con ustedes un tema muy interesante. Por supuesto, no estoy solo, estoy con el dueño de este canal y mi gran amigo Carlos, que se encuentra al otro lado. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Fernando? Me encanta cuando tú presentas los programas para que para que refresque un poco esta situación. Siempre aquí en el canal estamos tratando de hacer cosas nuevas y me gusta mucho cuando vienes tú y además presentas el programa. Así que encuentro que cambiamos un poco la monotonía con eso. No, bueno, tú sabes que también para mí es un agrado participar acá en el canal. Hemos hecho muchas cosas juntos y estamos ayudando también a despertar conciencia. Entonces es un agrado, es un gusto. Así como tú también vas a nuestro canal a colaborar con nosotros, para mí es un agrado poder participar acá en Contracultura y también saludar a los amigos de todos lados, porque nos ven de prácticamente de toda Latinoamérica y también del mundo. Bueno, quería compartir hoy día contigo un tema muy especial porque hemos visto una serie de situaciones que se están dando a día de hoy, no muy agradables. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que hemos señalado en un programa anterior, que es la censura. Ya hemos visto cómo muchos medios de comunicación se han ido cerrando y cómo también las políticas de YouTube, así como de Twitter o de Facebook, han ido variando también. Por lo tanto, yo quiero que hoy día conversemos, Carlos, además del tema de la censura, como te señalaba, quiero que hablemos también de la influencia positiva que están teniendo las redes sociales por medio de sus ciudadanos. Cómo la gente está empezando a despertar ante esta verdadera tiranía que se está produciendo sobre la libertad de expresión y cómo la gente está contrarrestando esto, despertando y activando y entendiendo lo que está pasando. ¿Ya? No sé, me parece que es un tema interesante para que lo podamos compartir. Quiero primero que me expliques tú si has visto muchos cambios respecto a la censura en los medios de comunicación alternativos como son las redes sociales. ¿Has visto esa mano un poquito opresora que está cayendo sobre los medios de comunicación? Solamente para anticipar, el canal oficial de Vox sufrió la censura el día de hoy de su medio de comunicación oficial de YouTube, para dar un ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ha habido una purga, hicimos un video hace poco, cada día hay novedades y cada día esto se intensifica mucho más. Primero nos dijeron que había que tener cuidado con el lenguaje del discurso, este famoso hate speech, discurso de odio. Después vimos que te bajaban videos que no tenían nada que ver con el discurso de odio o el hate speech, sino que te los bajaban literalmente por el contenido en sí, porque Claro, no les gusta cómo piensas y no les gusta que ese tipo de contenido esté. Así que lo anterior, al parecer, es una excusa. Y constantemente hemos visto la actualización de las políticas, lo cual ellos tienen todo el derecho a hacerlo, pero la verdad es que ya está tomando un color netamente político, netamente atacando a la competencia, digámoslo de esa manera, ¿ya? No permitiendo que se desarrolle, evidentemente, el diálogo, que se planteen las ideas, y esto pone a la convivencia sana y democrática de las personas absolutamente en jaque. Cuando absolutamente. tienes organismos que son tan poderosos como las compañías, estas grandes compañías del Big Tech, que finalmente están monopolizando el lenguaje y monopolizando la libertad de expresión o el derecho, incluso el derecho ya a hablar de los individuos. Por eso es algo tan peligroso. Y obviamente son las primeras señales de que el gran hermano ya se está manifestando directamente en el físico. Ahora, aquel que niegue esto, antes podían decir que esto era conspiración, o que la gente que creía que iba. ¿Te acuerdas cuando nosotros Sí, decíamos, claro. vamos a empezar, que no fuimos nosotros los primeros en decir? Hubo mucha gente con años de anticipación que hablaba de esto, pero nosotros también lo manifestamos en su momento y la gente se reía. Decía que Sí. nosotros éramos alarmistas, que éramos paranoicos desde que todo esto iba a empezar a suceder. Desde los primeros videos de los canales hemos ido afirmando esto y se ha ido cumpliendo de a poco. Y esto es una realidad, esto es lo que está pasando. El movimiento, el partido de Vox tuvo su canal censurado el día de hoy. Imagínense la cantidad de gente que sigue a Vox y que se encuentra con esta novedad. Increíblemente, la excusa que se da son los derechos de autor. Pero básicamente lo que vemos acá es acallar una voz potente, una voz que plantea algo distinto, ¿verdad? Y que efectivamente se empiezan a callar, al igual que la voz de Alex Jones y de otras personas que estaban defendiendo la libertad de expresión y una mirada completamente distinta. En esto estamos cayendo, en esta auténtica tiranía. Y lamentablemente, esta situación es muy probable que se siga agudizando. Y ese es el problema. Esto es, digamos, la punta de lanza nada más de lo que está ocurriendo, esta transformación, estos tópicos que propone o plantea YouTube,
que te impide hablar sobre ciertos temas de una forma muy suave, pero que seguramente va a ir amplificándose con el pasar del tiempo y que de alguna forma empieza a modificar el pensamiento o la forma de actuar de los comunicadores alternativos o de los youtubers y que incluso obliga a Carlos en muchos casos a autocensurarte, porque tú pero tienes que tener totalmente. mucho cuidado con lo que vas a señalar. Sí, te están mirando de cerca, sobre todo a los canales más grandes, porque esta purga ha aplicado en general a canales con sobre los 100.000 suscriptores. Eso es lo que hemos visto en la mayoría de los casos, no en todos, pero son canales que llegan a mucha gente. Y justamente ellos han sido los más perjudicados con todo esto, porque el mayor miedo es ellos han hecho un trabajo de lavado de cerebro tan grande a través de la subversión, lo que hemos hablado 1000 veces en el canal, eh, que su mayor capital son esas mentes cautivas que tienen pensando y reaccionando a los estímulos que les entregan. Entonces, cuando la gente empieza a pensar por sí misma, o hay canales o medios o libros incluso que hacen que la gente se cuestione las cosas y salga de este colectivismo, de esta estructura de colectivismo que tenemos, donde la gente no piensa por sí misma, para ellos realmente es una amenaza. Es lo peor que les pueden hacer porque son su capital. Su capital es la gente que tienen completamente adoctrinada para actuar según los estímulos que ellos quieren. Y esto lo vemos cada día más fuerte, Fernando. Ellos ¿Cuál crees? lanzan un estímulo Ujú. y la gente reacciona, la gente que está dentro de esta dinámica colectivista. Y obviamente eso es su mayor patrimonio para hacer los cambios que necesitan hacer. Por eso han sido tan perseguidos youtubers como el PewDiePie, que es tú sabes que es y los amigos que no lo conocen, es el youtuber que tiene más suscriptores. Son millones y son, ¿cuánto? 30 millones, 60 millones de suscriptores, una Impresionante, locura. No impresionante. recuerdo la cifra porque no sigo ese canal, pero sé que son muchísimos y es el mayor. Claro, él tiene una influencia muy grande sobre la gente joven. Es un peligro. Cualquiera que tenga influencia sobre la gente joven es un peligro hoy día para ellos. Eso es lo que te quería preguntar precisamente. ¿Cuál es el temor con la disidencia? ¿Cuál es el temor que puede tener el globalismo en este caso, o las grandes corporaciones, los big tech, con la disidencia, con la gente, con los youtubers, con la información independiente? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué crees tú que es tan importante acallar a estos grupos de personas que a lo mejor uno diría, no, no son tan influyentes, pero al parecer algo producen que efectivamente hay que bajarlos o hay que censurarlos definitivamente? ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Porque efectivamente tiene que haber un temor para empezar a poner atención y decir, hay medios de comunicación que hay que bajar o hay ciertas cosas que hay que evitar que la gente siga pensando o crea. Claro, yo lo veo dentro de mi limitada visión y dentro de mi ignorancia, pero no creo estar tan equivocado. Es simplemente para que no se organice la resistencia, Fernando. También tienes que tener en cuenta que todos estos planes de los globalistas hemos visto que siempre se ha repetido un patrón. Se hacen todos en la sombra, como lo que hablamos en el programa anterior de que, por ejemplo, estos pactos de migración se firmaban y ningún país tenía idea, los habitantes de los países no tenían idea. Exacto, Una población que no está alerta a lo que están haciendo sus gobernantes es completamente permeable eh, a los designios que les quieren imponer sus tiranos. Entonces, es para que no se organice la resistencia. Tienen miedo a que se organice la resistencia, que se generen grupos de acción que vayan contra esto, que sean expuestos. Entonces, y por otro lado, Fernando, aquí hay un problema mucho mayor aún, que aquí hay actividades criminales detrás. Ese es el gran problema, porque cuando tú te pones a estudiar esto, vas viendo el patrón y la mayoría son actividades criminales, donde están involucradas al más alto nivel. Necesitan tapar todo eso, Fernando. exactamente. Y para hacer su plan, obviamente necesitan acallar que no se forme ningún grupo de resistencia. Y eso ha pasado a través de la historia, siempre han acallado a la gente por la misma razón, si al final es un tema, recuerda que el tema más primitivo de la sociedad humana, cómo nos organizamos como seres en la sociedad y en la cultura siempre ha sido el mismo, el tema de la guerra. Se Exacto. dominan unos a los otros. Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Es un grupo que quiere dominar al resto. Esta vez es global.
Anteriormente, en otros estadios de la historia, era un país que iba y dominaba de una parte de Europa o dominaba una región determinada. Hoy en día es esta misma dominación que se quiere hacer, pero a nivel global. Por eso es la más peligrosa del mundo y nunca nos habíamos enfrentado, Fernando, yo creo, a un peligro tan grande como este. De todas maneras, bueno, hoy en día la influencia que tienen los medios alternativos también es sumamente grande. A diferencia de antes, cuando se dependía básicamente de la versión oficial, que eran los medios de comunicación tradicionales, no había mayor riesgo en eso, porque todos servían más o menos al mismo objetivo. En este caso, la Sí, apertura de los medios de comunicación alternativos, la libertad de expresión, la valentía también para proponer los temas, sin lugar a dudas ha sido una piedra en el zapato para el globalismo, porque empieza a despertar conciencia. Y eso es muy importante y es muy valioso en estos tiempos, porque se disputa la verdad finalmente. cuéntame una cosa, tú tienes una visión bien particular de eso, tú sigues mucho Twitter, siempre estás muy conectado a esa red social, yo la verdad es que no la veo mucho, eh, pero tú has seguido el pulso de lo que está pasando en Sí. diferentes partes. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando con las redes sociales a nivel de cómo están movilizando hoy día a la gente? ¿Qué impacto crees tú que esto está teniendo? ¿Y por qué crees que los políticos están tan asustados? Porque tú me decías, acá hay un problema mucho mayor. Acá hay un problema de que los políticos efectivamente están asustados, asustados Sí. de que se les exponga de lo que están haciendo, porque ya la gente está publicándoles prácticamente todo, incluso hay verdaderos fiscalizadores, me hablabas tú. Cuéntanos un poco de eso porque lo encuentro muy interesante. Lo que pasa es que yo lo tomo como un ejercicio de entendimiento de lo que está pasando. Nosotros creamos el contenido, creamos la información, o más bien llevamos la información, pero me gusta conocer lo que es la recepción de esta información. Ver si efectivamente la gente está absorbiendo lo que está pasando, esta otra mirada, esta otra formación de los hechos, y si lo toma para sí, para poder efectivamente multiplicarlo, llevarlo a otros y que entiendan lo que está ocurriendo a día de hoy. Entonces yo me voy a Twitter, me gusta leerlo muchísimo, para ver efectivamente qué es lo que está pensando la gente respecto a la actualidad. Y me he sorprendido muy gratamente, Carlos, y tengo que decirlo, y espero que esto esté pasando en todos los países en realidad, porque he notado que la gente, el ciudadano común, está despertando de una forma realmente espectacular. De verdad, está cada vez más informado de la forma verdadera, no por lo que dicen, insisto, los medios tradicionales, está cada vez más preparado, ya no es un ignorante respecto a lo que está sucediendo, ya no se desentiende de la política, porque independiente de que nos guste o no, es importante entender lo que está pasando en la política, porque finalmente ahí es donde viene la toma de las decisiones. Lógico. Entonces, a partir de eso, mi ejercicio es analizar, ver lo que se está proponiendo en las redes sociales y ver cómo, en el caso de Twitter, como tú señalabas anteriormente, la gente es capaz de despertar su conciencia y de ir a confrontar a los políticos, que todos tienen Twitter, y decir, yo no estoy de acuerdo con esta ley que usted está llevando hacia adelante, o yo no estoy de acuerdo con que usted rechace esta ley que me va a beneficiar a mí como ciudadano. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que usted está aprobando una ley mordaza, para llevarlo a los términos más claros posibles. O sea, la gente está absorbiendo esta comunicación, estos medios alternativos que se han vuelto muy importantes y traslada esa información, traslada ese conocimiento hacia sus cercanos, pero también hacia los políticos, para decirles, tú no vas a hacer esto en contra mía. Nosotros no te vamos a dar la potestad a ti para que tú apruebes cosas que van en contra de la ciudadanía e en contra de la democracia. Y eso es realmente potente. ¿Por qué razón? Porque antes la gente se sentía incapacitada para reaccionar ante una situación adversa. Es decir, se planteaban problemas y la gente sentía que no tenía ninguna posibilidad de expresarse, sino era yendo a la calle para ser escuchada. Y muchas veces ni siquiera así lo era. Hoy en día, al utilizar Ujú. los políticos estas mismas redes, la gente va hacia sus propios tweets, ¿verdad? Y va a presionarle y a cuestionar las malas decisiones que toman. Incluso es más, van a supervisar, como tú señalaste anteriormente, hay muchas personas y muchas mujeres, lo cual encuentro maravilloso, van a cuestionar gastos, van a cuestionar excesos, ¿verdad? Van a cuestionar la aprobación o desaprobación de determinadas leyes y todas documentadas, porque al menos acá en nuestro país, por ejemplo, existe una ley de transparencia donde todo se documenta y todo está, digamos, publicado para que cualquiera lo pueda leer y lo pueda analizar. Por lo tanto, tú tienes una herramienta para ir a presionar con hechos y con documentación a los políticos en caso de que operen mal. ¿Mm? Entonces, hemos visto que la gente de forma expansiva empieza a tomar el control, que es lo importante, y empieza a estar sobre los políticos. Eso es muy importante entenderlos. Ellos son elegidos para seguir nuestros designios, no a la inversa.
Por lo tanto, ese control real, esa supervisión ciudadana es fundamental, porque no se ejercía anteriormente. Esa es una de las cosas buenas que permiten hoy en día las redes sociales, es que tú puedes efectivamente acercarte más que nunca y hacer y plantear tus dudas, plantear tus críticas y que esa persona en la reiteración, porque estamos hablando de cantidades de gente muy grande que insiste con estos temas, hace que el político no se haga el loco, tenga que aceptar efectivamente que la gente está cuestionando determinados temas, está levantando la voz sobre determinados temas y él no puede mirar hacia el costado. Y eso es un despertar social, porque implica que la ciudadanía se empieza a empoderar. Eso es lo importante de esto, se empieza a empoderar y empieza a decir, nosotros estamos acá para supervisar lo que tú estás haciendo. Y si tú crees que vas a aprobar el aborto sin que no hayan consecuencias, no va a ser así. Te estamos presionando porque te elegimos por determinada razón. Por lo Exacto. tanto, se produce una presión muy interesante hacia el político, que muchas veces corrupto sirve a la ONU y ve que efectivamente la ciudadanía está sobre él. Y yo lo veo de forma muy masiva, Carlos. Esto de verdad que es muy esperanzador desde esa mirada, porque empieza a demostrar que la gente ya empieza a jugar un rol, ya no ¿Qué ta solamente mm, acepta. tú que le sigues el pulso a ese tipo? Yo soy más experto en el tema de YouTube y otros medios, pero tú que le sigues el pulso a esa red, porque yo siempre te pregunto a ti lo mismo y tú me actualizas con algunos temas, de eso, eh, ¿qué tanto crees que la gente está enterada del problema del globalismo? Porque crisis política hay en este momento en todos los países. A donde miremos, el país que se te ocurra, Fernando, España, Estados Unidos, México, República Dominicana, donde se te ocurra mirar, Perú, Colombia, hay crisis política. Y yo creo que los responsables de esa crisis, como además se está dando en todas partes, es simplemente lo que dices tú de alguna manera, que no se está escuchando al pueblo para nada, absolutamente para nada, y están llevando estos políticos descarriadamente vendidos una agenda globalista que, ¿cómo se llama?, pone sobre la mesa temas completamente ajenos para la realidad cotidiana de las personas del país y además que los dañan tremendamente. Yo creo que el último culpable de la crisis política que hay ahora, que es transversal, es que no se está escuchando a la gente. Entonces, ¿cómo ves tú, qué tan enterada crees tú que está la gente del globalismo en realidad? Porque eso es algo que es bastante nuevo, se ha empezado a hablar hace muy poco de eso, sobre todo aquí en Latinoamérica. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Estamos como tú señalas, eso es cierto. Antes, un gobierno mundial, un nuevo orden mundial, el globalismo no eran conceptos que se utilizaran en la política tradicional, y menos por la gente. Acá tiene que ver mucho lo que estamos realizando los medios de comunicación alternativos alrededor del mundo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque se acuñan estos conceptos, se empiezan a traspasar, se hacen mediáticos, se hacen más comunes en el vocabulario de la gente. ¿Por qué? Porque entienden el trasfondo del globalismo finalmente. Cuando tú entiendes que hay supragobiernos, cuando tú entiendes que la ONU como organización fija una agenda y todos los países de forma concordante bajan esas agendas en cada uno de los lugares, con la misma fórmula, con los mismos conceptos, tú entiendes que el globalismo está infiltrándose en los países. Ahora, para que eso la gente lo entienda, es fundamental la participación de nosotros como medios alternativos, no solamente los canales de YouTube, los medios informativos tradicionales, digitales, ¿verdad? Los diarios digitales, etcétera, las columnas de opinión independientes y valientes que manifiestan este tipo de situaciones, son los que abren la puerta. ¿Por qué nosotros? Porque los medios tradicionales no hablan de estos temas. Sí, claro. Nunca lo han hablado, o sea, tú lo sabes perfectamente. El globalismo en sí nunca ha aparecido en la No, retórica de los no. medios tradicionales, no ha existido jamás. Sin embargo, nosotros que en un principio cuando lo señalábamos éramos los loquitos o éramos la gente que estaba pensando en una conspiración, fuimos demostrando con hechos y con realidades que efectivamente lo que estaba ocurriendo era una agenda que se estaba plasmando en los países. Entonces, a partir de la información, de la credibilidad, la gente empieza a entender que el globalismo existe. Y es ahí donde se empieza a acuñar este término. Pero eso es gracias a la independencia, gracias a la libertad de expresión, gracias a los medios digitales. Y de esa forma la gente acuña el concepto, pero solamente lo acuña. Empieza a informarse, empieza a investigar y entiende efectivamente que lo que se está señalando es real. Y dice, ok, esto efectivamente es una agenda, esto efectivamente es globalismo para la búsqueda de un gobierno mundial. Y es ahí donde toma el concepto, lo entiende y abre su cabeza, como todos nosotros lo hicimos en algún momento, para decir efectivamente esto está pasando. Y es ahí donde se empieza a producir el famoso cambio, Carlos, que finalmente hace que la gente vaya a luchar contra este globalismo
lanzándolo directamente contra los políticos, que son los que finalmente llevan hacia adelante las leyes, y ese es el motivo fundamental. Y se produce la presión tan esperada. Para citar un ejemplo que generalmente te lo he comentado, en Argentina los ciudadanos a través de las marchas, pero a través de la presión social, por Ujú. medio de las redes sociales justamente, logró impedir lo que era inminente, que era la aprobación del aborto. Era absolutamente inminente. Y muchos políticos habían cambiado su posición hasta ese momento. Sin embargo, esta presión de la gente social, hablando por ejemplo de youtubers, Agustín Laje, que se maneja muchísimo en las redes sociales, él transmite y graba todas sus conferencias prácticamente, Sí, Nicolás claro. Márquez, Nicolás ¿verdad? Márquez, claro. Claro, ellos fueron muy importantes en este despertar de conciencia. Sí. O sea, para que entendamos un El poco Presto mejor, también, hay gente que hace una tremenda labor, claro, y absolutamente, muchos más que, claro, ellos tienen una cancha bastante más amplia recorrida que otros países de América Latina, en ese absolutamente, sentido. Sí, absolutamente, pero ese ejemplo, esa fuerza a través de las redes sociales que tienen, por ejemplo, Nicolás y Agustín, fue precisamente la que llevó a la gente a enterarse de muchas cosas. Entonces, estamos hablando de que estas personas permitieron que el conocimiento o la información independiente y lo que hay detrás de todo esto llegara a los ciudadanos. Y es ahí donde se crea la conciencia. Por eso que es tan importante el valor que se le otorga a la libertad de expresión, porque tú puedes encontrar información que no vas a encontrar bajo ningún punto de vista en los medios tradicionales. Y es ahí donde se crea la apertura en tu cabeza, ¿verdad? El conocimiento y el hacerte preguntas respecto a lo que está pasando, que eso es muy importante, hacerte preguntas y decir, ¿qué está ocurriendo realmente acá? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué los políticos responden a una organización internacional y no responden a mi persona, que soy el votante, que soy claro. aquel que los eligió? O sea, todo esto requiere de un repaso, requiere de un análisis para entenderlo. Y Sí, la esa es la gente, clave, aparte, lo que acabas de decir tú, perdón, es la clave de todo, porque los políticos responden a, a un interés internacional que además está pasando en todos los países occidentales. Sí, es evidente, es evidente. Pero aún así hay absolutamente. gente que no se da cuenta. Y yo no veo tampoco que mucha gente, sí creo que hay cada día más gente que se está dando cuenta, pero el tema del globalismo, yo no sé si lo veo tan instalado en el sentido de las redes sociales. Tú llevas un pulso mucho, a lo mejor sí en YouTube, pero por lo que me dices tú en Twitter, en otras redes, no sé qué tanto estará desarrollado el concepto y qué tan consciente estará la gente. Lo que pasa es que hay que entender que como todo esfuerzo que se realiza es progresivo y necesita de tiempo. Esto obviamente no se instala de la noche a la mañana con fuerza, sino vive un proceso. Y el proceso es el entendimiento, el proceso es el conocimiento y entender la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces la Sí, gente lo va asimilando de esa misma forma. Es decir, antes nadie creía en el globalismo, nadie pensaría en mencionar, por ejemplo, un gobierno mundial, ni ninguno de ese tipo de cosas, pero hoy en día sí es masticado, sí es analizado y sí es tomado por mucha gente. ¿Por qué? Porque empieza a entender la labor que se está realizando de dar a conocer la verdad. Y ese eso es es un muy proceso, importante. eso es absolutamente, y eso es progresivo. Entonces, claro, nosotros quisiéramos que esto fuera más rápido, ¿verdad? Que tuviera un efecto mucho más rápido, pero ha ido avanzando y muchísimo. Solamente para citar un ejemplo, en el caso nuestro, el Pacto Migratorio Mundial tuvo muchísima fuerza para ser rechazado porque la gente reaccionó ante eso. Y ese es un ejemplo clarísimo de lo que yo te señalo. La gente fue, no los medios ni siquiera nuestros, la gente fue la que llevó esta información en contra de los políticos y la que ejerció una presión tan grande que les hizo entender, y sobre todo al presidente Sebastián Piñera, de que no se podía aceptar este pacto. A ese nivel hablo yo de la fuerza que pueden tener en las redes sociales y sobre todo el entendimiento de lo que está pasando por parte de la ciudadanía, para llegar y decir, esto no hay que permitirlo. Y tuvo un resultado como el que vimos. Porque efectivamente, si eso no hubiese ocurrido, si en primer lugar no hubiese existido los medios alternativos y en segundo lugar no hubiera existido la difusión masiva de parte de los ciudadanos, no se hubiera logrado lo que se logró. Y estoy seguro que si mucha gente en otros países hubiera activado correctamente, como estoy señalando yo, se hubieran evitado un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se hubiera manifestado. Ahí radica la importancia de esto, Carlito. Sí, hoy día los políticos transversalmente, prácticamente todos, apoyan estas leyes mordaza. Eso es lo que estamos viendo en diferentes países y en los que no ha llegado, prepárense porque van justamente las leyes mordaza para su país también. Hemos visto que, como te decía, transversalmente ellos la apoyan. ¿Qué tanto les beneficia, crees tú, a ellos la ley mordaza?
Yo creo que el beneficio que más veo yo, no sé si tú estás de acuerdo, pero en cierta parte es para ellos mismos, en el sentido de que no se pueda ejercer toda esta labor de fiscalización ciudadana mediante las redes sociales, no se los pueda criticar, no se pueda criticar las políticas que están haciendo, o etcétera. Ah, Claro, ¿qué opinas tú? absolutamente. Es una medida de autoprotección. Es una medida de Básicamente, autoprotección, es una claro. medida de autoprotección. Lo que busca efectivamente es protegerse contra la ciudadanía o de la ciudadanía para poder llevar hacia adelante todo este tipo de leyes que están impulsando. No hay otra explicación. No se entiende que un político que debiera velar por la democracia, que la democracia permita la libertad de expresión, trate de coartar eso. No existe ninguna lógica. Solamente el entender que como están hoy en día llevando hacia adelante leyes que no tienen relación con lo que la gente busca, es inhabilitarlos. Es decir, ok, tú estás en contra de lo que yo estoy planteando, te voy a censurar con una ley. Voy a utilizar el poder coercitivo del Estado para detenerte. Y eso es lo que están haciendo. Finalmente es eso. Por eso que vemos que hoy en día muchos políticos promueven esa ley mordaza o ley de negacionismo, como le dicen algunos, impidiendo que el ciudadano tenga el libre derecho de pensar de una forma distinta. Porque esa es una libertad incluso constitucional. Tú tienes todo el derecho del mundo a pensar como tú estimes. Sin embargo, ellos vienen y dicen, no, si tú piensas de una forma que no es concordante con lo que nosotros planteamos, vas a la cárcel, porque lo que te promueve Exacto. es ir a la cárcel, estimado Carlos. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque efectivamente ellos quieren llevar su propia agenda y quieren que el ciudadano no se rebele ante eso. Por eso que es importante acá entender un punto que para mí es clave. Muchas veces esto se achaca a los colores políticos. Yo te lo comentaba la otra vez. No tiene nada que ver con No, colores no tiene nada políticos. que ver con política, claro. Nada que ver. Nada que ver. Esto va a afectar a los que piensan en rojo y en azul de igual forma. Sí, ¿Por qué? tarde o Porque temprano, a unos antes y a otros después. Si esa es la única exacto. diferencia, que lo que mucha gente no se da cuenta. Habían incluso algunos ilusos, porque es muy difícil ya encontrar un término, Fernando, sin tener Sí, que incluso caer en el insulto. Porque una persona que está celebrando, había gente celebrando esto, Fernando. así Ay, qué es, bueno así que es. los censuran, y gente que ni siquiera había visto tus videos, gente que no tiene idea, o Imagínate. hablando de otros, opinando. Esa masa, esa muchedumbre adormecida que opina y lanza la primera pachotada, la primera estupidez sin saber absolutamente nada. Si le haces dos preguntas y van a quedar ahí porque no tienen idea de lo que están hablando. A esa Efectivamente. gente tarde o temprano le va a tocar lo mismo, porque esto no es un problema de político, Fernando. Aquí hay un sistema que se está instalando, que no tiene colores políticos. Si Absolutamente. están usando el socialismo solamente como una herramienta, como un Ade- sistema, pero lo que Exacto. se está instalando es completamente diabólico. Incluso para la gente, y me encantan esos comentarios, eh, cuando hay gente que dice, yo incluso soy ateo, y yo lo he mencionado en algunos videos, pero yo cuando me di cuenta de lo que había detrás de esto, aquí hay algo más. Esto no puede ser natural. Absolutamente. O sea, es natural, porque creo que el concepto sobrenatural está mal entendido, en el sentido de que nada puede ser sobre la naturaleza. Por lo tanto, Correcto. todo lo que está en la naturaleza debería ser natural. Pero hasta la gente que es atea se da cuenta que aquí hay algo mucho más complicado, Fernando. Lo que pasa es que con el tiempo las agendas se han ido mostrando cada vez más, las leyes se han ido probando mucho más rápido. Entonces no es difícil observar un poco, estudiar un poco y darte cuenta de que efectivamente lo que está sucediendo es una realidad y no es una conspiración, no es una locura, nada, sino que efectivamente los hechos demuestran todo lo que está pasando. Las masas migratorias, ¿verdad? Las aprobaciones de los abortos, las leyes de identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está sucediendo. Las leyes mordazas son una realidad. Vemos hoy en día cómo censuran medios de comunicación así, como si Sí. nada. Entonces, eso no es cuestionable porque es empírico, es real. Tú lo puedes observar y eso nos permite sostener los argumentos que nosotros siempre hemos dado respecto a que esta es una agenda que se va moviendo, efectivamente. Quiero señalar, volver un poquitito a lo que tú dijiste recién, respecto a que la gente no sea ilusa. Efectivamente, no hay que ser ilusos ni ignorantes. Cuando se abre una puerta se empiezan a modificar un montón de cosas. Aquella ciudadanía que permite una censura o una ley mordaza tiene que entender que el día de mañana esa ley se va a seguir modificando y se va Mm. a ampliar mucho más. Lo que implica que el día de mañana, si a mí me molesta el color rojo, voy a censurar el color rojo. Si me molesta
cualquier tipo de situación puedo llegar a censurarla, porque yo ya abrí esa puerta. Es, exacto. y eso es lo grave finalmente, Ese es por el eso que peligro, claro. ese es el peligro, Que ya absolutamente. se normalizó el callarle la boca a las otras personas. Llévalo Además al que caso, claro. sí, no, Sí, no, no, disculpa, te iba a decir que llévalo al caso, por ejemplo, del aborto. El aborto partió con las 3 causales, ¿verdad? Pasó después a las 14 semanas, pasó después a las 22 semanas, y ahora llegó a los 9 meses en Nueva York. O sea, tú ves ahí como una puerta se abre con un propósito, pero esconde un sinfín de puertas más que van a terminar produciendo un daño irreparable. totalmente. Y ellos saben que tienen que partir. Mira, ellos saben una cosa muy, muy clara. Ellos saben que manipulando a la gente, porque como lo dije en uno de los programas anteriores, aquí han trabajado psiquiatras, Fernando. Aquí Así hay es. gente muy preparada. Por ejemplo, la gente de la escuela de Frankfurt, el señor Marcuse, el señor Adorno, el señor Habermas y millones de personajes más. Era gente muy preparada. No eran locos que se habían juntado en un bar en la noche simplemente a tomarse unas cervezas y a crear toda esta historia y hacer esta transición al nuevo marxismo. Era gente que, aparte de ser loco, pero tenían sus grados académicos. Entonces hay gente que ellos saben que manipulando de la manera correcta son capaces de normalizar cualquier cosa. Si el día de mañana es comer excremento, yo te aseguro que ellos son capaces de normalizar eso. Porque Absolutamente. si tú manipulas a la gente de una manera efectiva y la empiezas a bombardear con eso y a bombardear durante años, 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 finalmente vas a terminar aceptando. Así es. La gente que es más débil, evidentemente, termina aceptando esto y lo incorpora como algo absolutamente normal. Ellos lo saben y por lo tanto hacen lo que dices tú. Primero abren una ventana y ese es el gran peligro que la gente no se da cuenta. Abren una ventana y después entran con el camión y carro, como decimos acá, entran con todo, porque su fin último era llegar a ese punto, pero ellos saben que el choque en esta ventana de Overton, que no es otra cosa, el choque es muy fuerte. Eh, entonces tienen que partir por algo más pequeño y ese es el gran engaño, Fernando. Eso es lo que llamamos nosotros acá en nuestro canal el falso buenismo, ¿ah? Es el Exacto, famoso falso buenismo que parte con una idea aparentemente muy entendible, una idea que todo el mundo acepta, pero que esconde algo realmente aberrante. Llevémoslo al caso de la ideología de género y todo este tipo de cosas, donde finalmente lo que se busca en muchos casos, y hay charlas TDX, por ejemplo, relacionando la pedofilia, normalizándola poco a poco. Esas son realidades, esas son cosas exacto. que uno puede observar solamente con el hecho de informarse y empezar a poner un poco de atención con respecto a este tema. Ahora, el punto con el que ellos juegan, y lo conversamos el otro día largamente nosotros dos, es el tema de que tú empiezas a presionar también al ciudadano con este tipo de acciones. La gente empieza a recibir, digámoslo de esta forma, golpes, porque se empieza a acorralar al ciudadano, se le empiezan a quitar sus derechos, se le empiezan a imponer una serie de leyes, ¿verdad?, que van en contra de sus valores y sus principios, y eso inevitablemente va a producir una respuesta por parte del ciudadano. Y eso es lo que estamos viendo en el caso de las redes sociales, Carlos. Lo que estamos viendo es el contragolpe, es el payback, como dirían los estadounidenses a lo mejor, Sí, en la reacción de la claro. gente en respuesta a esta opresión. Porque esto lo que está haciendo finalmente es apretarte de tal forma que tú empiezas a perder tus libertades y te sientes presionado. Entonces la gente dice, yo no voy a permitir más esto, que mis derechos y mis libertades sean pasadas a llevar. Sí, Yo no acepto este tipo de cosas y ahí es donde se produce la reacción. Reacción de la cual yo me siento realmente feliz porque el despertar de la ciudadanía es muy importante en esta lucha antiglobalista. Es fundamental. Sin una ciudadanía consciente y clara de lo que está ocurriendo, es muy difícil pelear. Nosotros somos comunicadores, nosotros llevamos la información, nos dedicamos muchísimo tiempo a buscar la información, pero es tan importante que la gente la reproduzca, la comparta y la entienda por sobre todo, que cuando eso empieza a suceder, tú dices, acá están sucediendo cosas, acá la gente está despertando. Ya no es la ignorancia del ciudadano, ya no es el político que hace lo que quiera, que utiliza los supragobiernos y que utiliza el globalismo y la corrupción para llevar adelante todo este tipo de agendas. No, es la gente despertando y las cosas empiezan a cambiar. Créeme que yo he notado esa evolución. Tal vez el mismo hecho de estar conectado con las redes sociales me permite ver ese cambio, porque antes, olvídate, era imposible. Tú hablabas de globalismo y la gente decía, ¿qué? Yo no entiendo eso. Hoy en día, Carlos, en la televisión se ha visto a políticos antiguos, a políticos retirados,
hablar de gobiernos mundiales. ¿Cuándo en tu vida ibas a escuchar algo así? claro. Eso era absolutamente imposible. Y es porque efectivamente la verdad lentamente ha ido apareciendo y va saliendo a la luz y no se puede esconder. Y me alegra mucho esa reacción ciudadana, como te digo, que está apareciendo y que está emergiendo con muchísima fuerza para contrarrestar todas estas intenciones diabólicas, porque son diabólicas absolutamente, que se están llevando adelante en todos los países. Y el ciudadano tiene que despertar a tiempo para impedir que esto siga sucediendo, estimado amigo. Bueno, eso es muy bueno lo que dices tú, porque es una luz de esperanza para todo lo que pasa. Hay gente que ve el canal, siempre uno tiene que darle malas noticias. A mí en realidad me da un poco lo mismo porque la realidad nunca le hace daño a nadie y es tiempo ya de estar alerta. Y Total, este es otro tipo de guerra a la que estamos acostumbrados, ¿cierto? Porque es un estado finalmente donde te están atacando, exacto. literalmente. La gente, lo que pasa es que tú a medida que te vas profundizando más te das cuenta que es absolutamente real. Esa es la única diferencia. Y obviamente los periodos de guerra son periodos complicados, donde no vamos a recibir siempre buenas noticias. Pero me alegro que tú tengas esa visión, eh, porque es bastante positiva en ese sentido. Yo también creo que la gente no lo va a tolerar. La gente tiene un nivel de tolerancia, pero creo que están pasando ese nivel de tolerancia. Y por eso es tan importante cuando la gente comparte la información, no solamente de nuestros canales, sino que mucha información que está circulando ahí que cuestiona, ¿cierto? Las mentiras cotidianas que cuentan muchas veces los políticos, muchas veces la prensa, ¿para qué hablar? Imagínate que ni siquiera en prácticamente ningún medio de América Latina se ha hablado de lo que está pasando con la libertad de expresión. Los periodistas están absolutamente callados, Fernando. Así Cuando es. son ellos los responsables y les damos la responsabilidad, ya que es gente que ha estudiado, gente que se ha formado, gente que sabe el valor que tiene la investigación independiente y libre, la libertad de la información, ellos tienen el deber de alzar la voz por esto. No lo han hecho, Fernando, porque están completamente, son agentes del globalismo y se pueden quedar sin trabajo, etcétera. Gracias a Dios en Estados Unidos aún quedan medios que no siguen las políticas completamente globalistas. Y sí en Estados Unidos se está hablando mucho, mucho del tema de la pérdida de la libertad de expresión. Incluso en televisión abierta, canales como Fox News han hecho una valiente labor al denunciar todo esto. Aquí en Latinoamérica, Fernando, todo el mundo callado. Yo Así creo que en es. Europa es muy similar también. Así que Así eso te es. habla un poco de lo que está pasando en realidad. No, y Estados Unidos es clave, Carlos, para esta situación. Recordemos que prácticamente todas las grandes compañías de Internet o de redes sociales, más bien Facebook, Twitter, YouTube, Google, etcétera, todas están efectivamente en Estados Unidos. Entonces, si se parte por defender la libertad de expresión ahí mismo, que es como el núcleo, el centro de todo este tipo de compañías, Se va a dar supone, un reflejo, digamos, muy importante para el resto del mundo. Si sí, claro. finalmente Estados Unidos Se generalmente supone es, que están en Estados Unidos, Fernando. Yo creo que están todas en China. Les queda la pura fachada claro, en claro. Estados Unidos, la dirección comercial. Claro, exactamente, pero es mediáticamente muy importante que Donald Trump, su gobierno y también los patriotas den una señal, porque finalmente si ellos, yo lo considero el centro, digamos, de todo esto, ¿verdad? Si ellos logran luchar y dar una victoria respecto a la libertad de expresión, no tengo ninguna duda que eso se va a amplificar a todo el resto de los países. Es importante que Estados Unidos la defienda, que Totalmente. sea la firmeza absoluta con respecto a esto, porque ellos están sufriendo la censura, nosotros hoy en día también la estamos sufriendo, pero es importante reaccionar ante esto. Sí, lo que yo trato de promover acá es que se puede reaccionar ante este tipo de situaciones. No se puede ver pasar la censura, la derrota, sin hacer nada. Es Claro. importante activar, porque finalmente tenemos las armas para hacerlo, pero es una lucha y para eso hay que tener la disposición y para eso también hay que crear conciencia en la gente. Si esto es muy importante, cuando la censura aparece, nos llega a todos por igual. Por eso que hay que defender la libertad de expresión, incluso cuando no estamos de acuerdo con lo que la otra persona dice. Imagínate a lo que hemos llegado, cómo han normalizado todo esto que estamos hablando, Fernando, de defender la libertad de expresión. En el año Claro, 2019. exactamente. Como Hay si que fuera algo reconocer, que debiera cuestionarse, hay imagínate. que reconocer que nos tienen de rodillas. Hay que ser humilde para reconocer que lo han hecho Exacto. muy bien. Sí, Porque en claro. el año 2019 no deberíamos estar peleando algo que ganamos hace un siglo atrás. Exacto, exacto. No debiera ser tema.
defender No, la deberíamos libertad. estar preocupados de ir al espacio, claro. Claro, claro, pero ahí tú te das cuenta la lucha que se tiene, porque estás hablando de que los grandes medios de comunicación en general y muchas veces los propios políticos a través de leyes tratan de acallarte. Entonces, ¿cómo vas a permitir eso? No importa que sea en el año 2019, no se puede permitir, no se puede permitir. Estamos clarísimos. No se puede permitir. El llamado es, usted no puede permitir que coarten su libertad de expresión. Eso no se puede permitir en ningún lugar, menos en una supuesta democracia que es la que vivimos actualmente. Sí. Entonces, a mí me alegra lo que tú me cuentas de los patriotas en Estados Unidos que están luchando sobre esto. Esperaría y espero un gesto del presidente de Estados Unidos también. Ahora viene su periodo de campaña, así es que seguramente vamos a ver alguna manifestación respecto a este tema, pero me parece que es necesario que también los líderes que están en defensa de la libertad de expresión se manifiesten y lo hagan con fuerza, porque es algo que para mí personalmente, Carlos, no es transable. No, totalmente. Y si Estados Unidos pierde el norte en ese aspecto, recordemos que Trump ha hecho algunas cosas, pero yo me quedo siempre con la sensación de que no es suficiente, Fernando. Están tratando de hacer algunas cosas legales contra los monopolios tecnológicos, pero la verdad es que todavía yo personalmente, recordemos que cuando uno elabora una estrategia no se la va a decir a su enemigo ni tampoco la va a publicar hasta tener una cosa bastante elaborada para que tenga el impacto que yo quiero. Los norteamericanos normalmente hacen eso y todos los países cuando elaboran una estrategia para combatir un punto específico. Eso lo puedo entender, quizás están ganando el tiempo para ver de qué manera van a abordar esto. Donald Trump había hecho en una página en la Casa Blanca, comentamos que había hecho un sitio de denuncias dentro del sitio web de la Casa Blanca para cuantificar todo esto y que la gente hiciera sus descargos, hiciera sus reclamos. Pero no Correcto. sabemos, yo todavía no veo algo contundente Sí. y veo que no se le está dando la importancia a esto. Bueno, Y ahí, eso me preocupa muchísimo porque más veo gente tomando acción. Y lo otro, Fernando, que encuentro que es peligrosísimo, es que ellos han censurado mucha gente y van a necesitar ahora una excusa para decir nosotros teníamos razón. Por eso estamos callándole la boca a esta gente, justamente para tratar de culpar, porque eso es lo que tú necesitas hacer justamente. Entonces es muy peligroso todo esto. así es. Porque recordemos que es mucha gente a la que hoy día han jodido literalmente, tanto económicamente, le han quitado su tráfico, le han quitado sus ingresos, los están molestando con sus cuentas bancarias, los han sacado de sus cuentas en Patreon, por ejemplo. Entonces aquí ya hay un perjuicio. Absolutamente. No solamente te han quitado la libertad de expresión, sino que además hay un perjuicio económico muy grande asociado a todo esto. Está acumulándose Y mucho otra, dinero en todo esto. Entonces, es algo que yo creo que mucha gente no va a tolerar en Estados Unidos y ya se están organizando algunas protestas, Fernando, por lo mismo. oye, Carlos, otra cosa que quiero señalar es la forma en que están catalogando a día de hoy a la gente que piensa distinto y que se está levantando en los diferentes países. Por ejemplo, en Europa están utilizando mucho el alzamiento de la ultraderecha. Y lo están señalando de forma categórica en distintos países. Incluso acá en Sudamérica también lo están utilizando. Entonces, cada manifestación en contra de la Agenda 2030, en contra de todas estas cosas, estas leyes que nos están imponiendo, implica que comunicacionalmente a todo el mundo se le tilda de ultraderechista. E incluso neonazis se ha llegado a señalar cuando tú ves marchas de señoras o de abuelitas de Sí, 70 años, niños de 10 eh, años, en para, Europa sobre todo, claro. claro, Es un imagínate, chiste. es un chiste, es una vergüenza. ¿Por qué? Porque tratan de hacer ver a esa gente como extrema o que se opone a los cambios que está proponiendo el globalismo cuando en realidad son ciudadanos comunes y corrientes que están luchando por sus libertades. Pero Claro. comunicacionalmente te muestran de esa forma para intentar ridiculizarte. Esa es la forma que está operando a día de hoy también el globalismo. Sí, siempre tratando de demonizar, ¿cierto? Así parten, demonizando al grupo, después callándole la boca y después ya hemos visto lo que ha pasado en los regímenes totalitarios. Después esto termina con la vida de las personas, literalmente. Fernando, yo quiero agradecerte haber participado. Se nos alargó un programa, queríamos hacer un programa un poco más corto, tuvimos algunas dificultades técnicas que ustedes no van a notar
por supuesto, pero es parte de lo que pasa aquí en el canal. Así que quiero agradecerte por haber participado en el programa. Dile a los amigos cómo te pueden encontrar para que sigan tu canal también. Bueno, muchas gracias por permitirme participar contigo el día de hoy, Carlos. Nuestro canal se llama CLB Conociendo la Verdad, CLB Conociendo la Verdad, y nos pueden encontrar, síganos, participen con nosotros también. Estamos relacionados también luchando contra el nuevo orden mundial, contra el globalismo, así es que van a encontrar información muy interesante también para ustedes. Así es que les dejo la invitación y te agradezco también la posibilidad de poder compartir contigo hoy día sobre este interesante programa. No, muchas gracias, Fernando. Así que ya saben, suscríbanse, busquen a CLB Conociendo la Verdad en YouTube. Se nos hizo bastante corto el programa a nosotros, por lo menos, aunque no lo crean, porque alcanzamos a tocar prácticamente nada de lo que queríamos hablar, porque este es un tema bastante profundo. Así que estoy seguro que Fernando nos va a acompañar en otro programa para poder profundizar, ir profundizando en esto y en aspectos más técnicos, que es lo que nos hubiese gustado haber tocado hoy día en el programa. Compartan esta importante información como siempre. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Y recuerda, si te gustó el video, puedes darle like. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.